Vamos a pasar a la presentación, a la última que tenemos el día de hoy, que es sobre Protocolo de Cartagena. Y está aquí con nosotros la doctora Natalie Campos. Natalie Campos Reales Pineda, directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que es la CIBIOGEM, en coordinación con las instancias gubernamentales responsables de la bioseguridad en México, apoyan el diseño, establecimiento y evaluación de las políticas públicas nacionales sobre bioseguridad de los OGM e instrumentos regulatorios necesarios para su implementación. Natalie es egresada de la carrera de Químico Farmacobiólogo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Cuenta con experiencia postdoctoral y de investigación en el área de desarrollo de biosensores, ensayos diagnósticos e ingeniería de proteínas. También ha sido asesor científico de análisis genómico para el sector privado y realizó actividades de desarrollo y transferencia tecnológica entre academia e industria durante su estancia en la Universidad de Nottingham. También es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM e imparte temas de regulación en bioseguridad, biología molecular y aplicaciones de la biotecnología moderna. Se interesa en las innovaciones tecnológicas y el impacto de la ciencia en la sociedad y políticas públicas. Así que también tenemos a nuestra tercera experta de hoy para que le saque mucho provecho. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias. Ahora pongo tu presentación. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo en este foro tan interesante. Estábamos platicando con Jimena un montón de ideas justamente de la importancia de poder tener estos espacios de comunicación. Ya los colegas que me antecedieron pudieron transmitir varios conceptos que seguramente vamos a retomar en algunas de las diapositivas que tengo preparadas para el día de hoy. Les comento que nosotros estamos en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Son ustedes bienvenidos también a poder dar seguimiento a nuestras actividades y les voy a dejar mi correo por cualquier duda que puedan llegar a tener si es que no nos alcanza el tiempo. Ya nos daban el marco en la primera plática de qué instrumentos que derivan de PENUMA, específicamente del Convenio sobre Diversidad Biológica. México es parte de estos 4 instrumentos del convenio, del protocolo de Cartagena, del protocolo suplementario y del protocolo sobre acceso a recursos genéticos, el protocolo de Nagoya. Yo me voy a centrar en estos 2 primeros ámbitos. El protocolo de Cartagena, que habla de un aspecto muy específico que es sobre seguridad de la biotecnología. Algunas preguntas que hicieron en las cápsulas anteriores, yo espero poder retomarlas y darles un poquito de elementos. Y a ese sentido, pensando en ello, lo primero que quiero presentarles es un poco contexto, que es la biotecnología moderna, de dónde derivan los organismos genéticamente modificados. Seguramente muchos de ustedes ya han tocado el tema y meramente para poder dar un poco de generalidades de contexto. Posteriormente entraré en materia sobre el protocolo de Cartagena y vamos a hablar en algunos puntos específicos sobre el protocolo suplementario de Nagoya Kuala Lumpur, que deriva del artículo 27 del protocolo de Cartagena. Pues para empezar, como no todos somos del área de biología molecular, muchos de estos términos de organismos genéticamente modificados lo manejamos en México, o de organismos vivos modificados
que se maneja en el lenguaje del protocolo de Cartagena, queremos saber a qué se refiere. Entonces, literalmente de las definiciones del protocolo y que se retoman en la Ley de Bioseguridad en México, cualquier organismo vivo modificado se refiere a cualquier organismo vivo que posee una combinación nueva de material genético obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna. Y biotecnología moderna, como ustedes saben, la biotecnología cubre un amplio espectro de aplicaciones y usos en beneficio humano de los sistemas biológicos de los organismos vivos. Sin embargo, el ámbito de biotecnología moderna es muy específico y recae sobre técnicas in vitro, sobre aspectos un tanto más de laboratorio, manipulación un poco en el ámbito de ingeniería genética, que nos permite, al analizar las moléculas que componen los componentes genéticos de los organismos, poder tener un poco de facilidad a su manipulación en laboratorio, y estas técnicas se han utilizado también para poder hacer aspectos de DNA recombinante, por ejemplo, y por tanto pues no son técnicas que se establezcan de manera convencional en la reproducción y selección tradicional. A esto nos estamos refiriendo entonces en esta diapositiva a varios ámbitos. Los primeros desarrollos de organismos vivos modificados fueron bacterias, principalmente el entendimiento de cómo funcionaban los genes al interior de las células y cómo es que se expresaban para dar origen a proteínas o sistemas regulatorios y de funcionamiento interno, permitieron poder tener desarrollos de microbios que pudieran ayudar, por ejemplo, al área clínica, como es el caso de medicamentos biotecnológicos. Este mismo tipo de metodología se pudo utilizar después, con el conocimiento que se tenía sobre el ADN, a llevar las características deseables de algunos genes hacia modelos vegetales o modelos animales, resultando pues en plantas con características agronómicas distintas que se desarrollaran con estas herramientas de biotecnología moderna, ya sea para resistir a plagas, para tener un componente nutricional distinguible, etcétera. En el caso de animales, muchos se utilizaron para investigación y enseñanza, modelos clínicos o para producción, que actualmente se exploran varias rutas, incluso para aspectos de salud pública. Todo esto, como les comento, pues viene derivado del conocimiento que se tuvo. El desarrollo de la biotecnología moderna empieza ya en los años 50, cuando se entiende ya un poco las bases moleculares de cómo funciona el ADN, cómo la herencia que desde la época de Mendel manejamos los biólogos, pues se va complementando con la química y con el análisis de las moléculas biológicas para poder dar pie entonces a estas técnicas de ADN recombinante en los años 70, y de las cuales en los años 80 al 2000 se da esta explosión, si gustan ustedes, de diferentes aplicaciones, como decíamos, en el ámbito vegetal, en el ámbito animal, en el ámbito farmacéutico, etcétera. Estos elementos tuvieron sus esquemas de regulación. En los 70s, quizás voluntariamente, los desarrolladores de los laboratorios y de gente de investigación desarrollaron guías de buenas prácticas, y ya por ahí de los años 90 al 2000, que vamos a revisar justamente la parte del protocolo de Cartagena, imagínense ustedes que toda la comunidad internacional empieza a decir, qué padre, la biotecnología tiene muchas aplicaciones, pero ojo, ¿se está haciendo esto de alguna manera adecuada? ¿Qué tanto hay una responsabilidad sobre el manejo de los genes? ¿Cómo se puede garantizar que si estos productos llegan a ser para consumo, pues bueno, sean inocuos? Si se van a utilizar en medio ambiente, que no tengan ese impacto ambiental deleterio. Y entonces la comunidad internacional empieza a reconocer que estas metodologías y estos nuevos productos, pues bueno, deben ser utilizados de manera responsable y que contribuyan al desarrollo sustentable del planeta. Entonces, en este periodo es que se empiezan a gestar estos elementos regulatorios para dar pie a lo que ahora tenemos como el protocolo de Cartagena, el protocolo suplementario Nagoya-Kuala Lumpur, y debo comentarles que en México
pues existe regulación, incluso un poco antes de la entrada en vigor del protocolo de Cartagena, específicamente con una norma fitosanitaria ya en el 95, y la regulación actual aplica una ley de bioseguridad vigente. A nivel global, desde la perspectiva del ámbito de productos vegetales que han llegado a etapas comerciales, existen al menos estos 392 eventos. ¿A qué se refiere uno con evento? Bueno, estos desarrollos biotecnológicos que llevan una modificación genética en el producto de cultivo, y son 26 cultivos genéticamente modificados. Pueden ver ustedes en la parte inferior un poco, disculpe que está en inglés, pero esto lo saqué ahí de la NAS, del informe de la NAS. Y bueno, desde maíz, soya, algodón, canola, azúcar, remolacha de azúcar, diferentes hortalizas, algunos árboles como manzanas, y vaya, esto dentro del ámbito meramente vegetal. Han tenido cierta adopción en algunos países, otros países son consumidores, algunos son exportadores, otros se encuentran con políticas tal vez un poco más estrictas, de manera que han decidido tener pues una moratoria a estos productos, pero en lo global se tienen, a 2016 existían 40 países que tienen aprobaciones regulatorias para cultivos GM que han sido destinados para consumo humano o animal y para liberación al medio ambiente. Vamos a trabajar un poco eso un poquito más adelante, pero no me quiero quedar solamente con el concepto de que los OGMs son exclusivamente cultivos GM. Como les decía, también en los desarrollos biotecnológicos existen desarrollos animales, y entonces este es un ejemplo de algunos desarrollos que existen. Les dejaremos aquí las láminas para que ustedes puedan incluso revisar ahí las referencias y consultar qué es lo que hay en el ámbito de OGMs animales, y son también sujeto de la misma regulación del protocolo de Cartagena. Entonces no dejemos eso de lado, que hay muchos desarrollos, pues ya sea para mejoramiento nutricional o para contender contra enfermedades animales o diferentes desarrollos. Bueno, me voy a pasar entonces al esquema de regulación. A nivel internacional, por lo general, y esta es meramente representativa, es una lámina donde ustedes pueden observar que existen regulaciones en medio ambiente, en el ámbito de salud y en el ámbito de comercio. Hay diferentes lineamientos que deben seguirse, como medidas fitosanitarias, cuestiones de aspectos técnicos al comercio y otros elementos que no voy a abordar en esta plática. Me voy a enfocar al aspecto medio ambiente porque el protocolo de Cartagena deriva de los trabajos de PENUMA, pero sí les quiero comentar que en el ámbito de salud está la iniciativa de la OMS y de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, que desde muchos años atrás estamos trabajando a través de códex alimentarios en guías metodológicas para poder establecer procedimientos que dieran pautas sobre cómo abordar los alimentos obtenidos por esta biotecnología moderna y poder tener aspectos muy puntuales sobre cómo hacer cumplir una evaluación de inocuidad, es decir, que los productos que surjan de estos cultivos, por ejemplo, genéticamente modificados, pues deban ser evaluados para que la salud de las personas pues no se llegue a afectar, o al menos identificar cuáles son los riesgos, y entonces los países puedan tener elementos técnicos científicos de decisión. No voy a entrar más a detalle de eso, pero si gustan lo podemos revisar también. En el caso de regulación al medio ambiente, ya lo platicaron mis colegas, a partir del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, con la Declaración de Río que se da en el 92, la Agenda 21 y el Convenio sobre Diversidad Biológica nos dan pie al reconocimiento del potencial aporte de la biotecnología, y la importancia está en que si ese potencial existe, deba usarse estas tecnologías de manera adecuada, es decir, estableciendo medidas que permitan un balance entre el desarrollo y el uso sustentable de esas tecnologías. Entonces, el CBD estableció la necesidad de contar con el protocolo, en este caso es el protocolo de Cartagena, y nosotros como país ratificamos el documento en 2003.
entró en vigor el 11 de septiembre de 2003 efectivamente, y derivado del protocolo de Cartagena existe el protocolo suplementario que aborda los aspectos de responsabilidad y compensación. Vamos a platicar de ello un poquito más adelante. Y nosotros participamos en las negociaciones activamente, y México pues ratificó el documento allá en 2012. Ahorita está en vigor. Ya hablaban nuestros compañeros sobre el protocolo de Nagoya de acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en el reparto de beneficios. No lo voy a tocar, de manera que me voy a enfocar meramente al ámbito de Cartagena, pero sí les quiero mencionar algunos antecedentes importantes. Cuando fue la Cumbre de la Tierra, el capítulo 16 de la Agenda 21 habla específicamente de la gestión ecológicamente racional de la biotecnología. Y en ese capítulo, si bien se reconoce que existe pues todo este potencial de desarrollo de biotecnología utilizando los recursos genéticos y utilizando muchos de los elementos que nos provee la naturaleza para poder satisfacer algunas necesidades humanas, pues bueno, tampoco es factible que la biotecnología resuelva todos los problemas. Sin embargo, aquellas biotecnologías que aporten al desarrollo sustentable, pues son importantes de tenerlas en cuenta. Pero para ello, pues es necesario que se elaboraran principios sobre evaluación y manejo de los riesgos que pudieran estar asociados a estos productos biotecnológicos. La declaración es bastante interesante. Si gustan, sigan el link que está en esta página. Todo el texto de la Agenda 21 pues versa justamente sobre qué ámbitos aplican de biotecnología. En el capítulo 16.1 justamente se habla de la biotecnología de DNA recombinante, cómo poder aplicarla, que ofrece nuevas oportunidades, sobre todo pues para los países en desarrollo, porque somos quizás los que tenemos las ventajas de ser también países que tenemos los recursos genéticos para aprovecharlos, y que eso sí debe asegurarse que se haga un uso y un manejo adecuado, ¿no? Para que pueda haber un desarrollo sostenible. Y versan también 5 programas derivados de capítulo 16, donde en pantalla se trata de incrementar aquellas biotecnologías que cooperen para incrementar la disponibilidad de alimentos en base renovable, pues serán bastante apreciadas. Cosas que puedan servir para mejorar la salud humana, mejorar la protección al medio ambiente. Muchos procesos de bioremediación pueden desarrollarse con elementos biotecnológicos. Aumentar la seguridad y los mecanismos internacionales de cooperación, que es mucho de lo que vamos a hablar ahora, estos instrumentos internacionales que armonizan políticas a nivel global para tener un uso seguro responsable de estos organismos, establecer los mecanismos también para que puedan aplicarse de manera útil al medio ambiente. Entonces, son varios capítulos que se consideran el convenio. Ciertamente, como parte de sus diferentes objetivos, los 3 objetivos se intercatenan para poder llegar a la conservación y a un uso adecuado de los recursos genéticos con los beneficios a los poseedores de los recursos. Pues vaya, nos da las pautas, sobre todo en artículo 19 y artículo 16. No traigo a colación artículo 16, pero se habla sobre aspectos de utilización de tecnologías, incluye la biotecnología, pero como estamos hablando en el marco del protocolo de Cartagena, me voy a centrar en artículo 19, que es el de gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios. Entonces, en este caso, las partes allá en los 90 empezaron a estudiar la necesidad de establecer el protocolo y que en este se vieran aspectos específicos que pudieran dar pautas para conservar y hacer utilización sostenible de la diversidad biológica de productos biotecnológicos, ¿no? Entonces, el objetivo del protocolo de Cartagena, como versa en el artículo 1, es justamente retomar los principios de precaución de la Declaración de Río, contribuir al nivel de protección adecuado a la diversidad biológica y teniendo en cuenta también la salud humana, pero en la esfera de transferencia, manipulación y utilización segura de los OVMs que pudieran tener efectos adversos.
Se centra concretamente en movimientos transfronterizos por ser un instrumento internacional, pero obviamente cuando uno tiene que tener el cumplimiento a un instrumento de este nivel, pues también tienes que tener las medidas nacionales para poder hacer el cumplimiento, ¿no? Entonces, voy a tratar de concatenar algunos elementos y para su referencia, en México las disposiciones del Protocolo de Cartagena se llevan a cabo conforme a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Si gustan podemos platicar en otro día un poco el detalle de cómo se aplica el protocolo y cómo está la ley estructurada. Voy a nombrar algunas cosas, pero más bien de manera general. Y se describen en la ley las atribuciones, las funciones. La ley retoma muchos de los disposiciones del Protocolo de Cartagena y además las aterriza a nuestro contexto nacional. Entonces existe no solamente lo que comenta el Protocolo de Cartagena sobre evaluación de riesgo de OGM, sino que también trae el contexto de centros de origen y diversidad genética, aspectos específicos para cultivo de maíz, otros elementos que son muy valiosos para el contexto de México, teniendo en cuenta pues que también somos un país que somos ricos en recursos naturales, pero que también tenemos un historial de uso y aplicación de biotecnología desde los orígenes que les comentaba de todos estos desarrollos de entendimiento de los ácidos nucleicos. Pues bueno, muchos de los investigadores mexicanos han estado participando de ello y los ámbitos de aprovechamiento, pues como ustedes saben ahora con las caracterizaciones de códigos de barras y de los elementos que comentaba alguien en una de las preguntas anteriores, ¿cómo haces que este tipo de instrumentos puedan aprovecharse en nuestro contexto nacional y tener ese balance entre desarrollo nacional y un aprovechamiento seguro de nuestros recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, existen mecanismos y diferentes cuestiones un poco más legales en la descripción de la ley, pero solo es para mencionárselos. Este es como el marco de bioseguridad. Les decía que empezamos con una norma fitosanitaria. En el 2005 se estableció ya la ley de bioseguridad y de ahí derivan reglamentos, acuerdos específicos, un régimen de protección al maíz, diferentes normas oficiales y poco a poco pues van contribuyendo a apuntalar el andamiaje regulatorio para poder pues tener los elementos de cumplimiento a protocolo de Cartagena. Vamos a regresar entonces, ahora sí, después de este paréntesis nacional, a Protocolo de Cartagena. Esta definición ustedes la vieron ya hace un momentito, pero solamente para retomarla, el sujeto de regulación son los organismos vivos modificados, que son estos organismos que derivan de ingeniería genética, de biotecnología moderna y que pudieran representar pues algún efecto adverso a la conservación y utilización sostenible de diversidad biológica o riesgos a salud humana. Entonces, el protocolo en sí no toma específicamente todos los aspectos de salud humana, porque comentábamos, pues ya hay guías de códex y como Naciones Unidas pues tampoco hacen redundancia, pero sí se retoman elementos, y lo van a ver ahí en el artículo 11 del protocolo, que son básicos para que este tipo de organismos, además de llevar todo un componente de evaluación y de regulación ambiental, pues tengan esa considerante de salud humana, ¿no? Entonces, el ámbito del protocolo es movimiento transfronterizo, se habla de tránsito, manipulación y los diferentes usos. ¿Qué se refiere esto de los usos? Puede ser que vaya hacia consumo humano, puede ser que vaya hacia una liberación a medio ambiente, puede ser que sea una utilización confinada. Hablábamos que en México, por ejemplo, existen los centros de investigación que desarrollan esto. Bueno, esos deben llevar actividades en utilización confinada y hacer sus reportes de sus comisiones internas de bioseguridad, etc. Entonces, son los diferentes ámbitos. Excluye los productos farmacéuticos porque eso está regulado a través de otros mecanismos, pero si estamos hablando de organismos vivos modificados que producen fármacos o que producen medicinas, sí entran dentro del protocolo. No los fármacos derivados, pero sí el organismo en sí, si es que ha sido sujeto a actividad de la biotecnología moderna para su obtención. Entonces, sí hay sus sobrelaves. En el caso del protocolo, el punto central es esta aplicación del procedimiento de acuerdo fundamentado previo. Si gustan, por favor, hagan referencia, vean el protocolo, viene desde el artículo 8 hasta el 12.
Es un proceso de descripción. Voy a entrar un poquito en la siguiente lámina a algunos de los puntos más relevantes, pero de manera así como muy sencilla de explicarlo. Esto se refiere pues casi a una política de buen vecino en el nivel global, ¿no? Es como si veíamos, hay países productores de OGMs y que desean exportar hacia otro país. Entonces, lo que se ha establecido es justamente un mecanismo de notificación que, pues como quien le toca a la puerta al vecino, oye, mira, por lo menos te aviso que este cargamento o este tipo de producto es un organismo vivo modificado. Y teniendo en consideración el gran ámbito de los diferentes nichos ecológicos y los ecosistemas receptores en los países y los tipos diferentes de biodiversidad que hay en cada uno de ellos, pues bueno, los países partes deben dar como los países que son receptores de ellos, pues al menos que les informen con un buen expediente de qué se trata, cuál es la modificación, para qué lo van a utilizar y de qué manera es que ellos pueden tomar una decisión sobre su territorio nacional y decir, sí, esto no implica un riesgo a mi diversidad biológica, o por el contrario, sí lo implica, y entonces toma una decisión de decirte antes de que me lo envíes, sabes que no lo mandes. Entonces es justamente como una especie de notificación y un procedimiento para que puedan tomar resoluciones y tomar su decisión con base técnica y científica. Tampoco se trata de decir, pues bueno, no, porque no. Existen esos casos donde hay una política específica y puede ser es completamente válido a nivel internacional, pero pues vaya, para que pueda haber un diálogo entre las naciones y que haya un entendimiento justificado de razones sobre este tema. Y por eso tenemos aquí artículo 15 y artículo 16 junto con el anexo 3 del protocolo de Cartagena, que vienen concatenados con este tipo de elementos para poder hacer criterios muy técnicos sobre cómo evaluar el impacto, los efectos que pudiera tener un organismo de este tipo sobre la diversidad biológica. Entonces, entrando en materia sobre el procedimiento de acuerdo fundamentado previo, pues lo que se hace es que después de esa notificación de movimiento transfronterizo, el país receptor da un acuse de recibido conforme al artículo 9, indica, porque además te indican los tiempos, de en qué tiempos tienen que darse una respuesta, si procede o no procede, si el expediente está completo, qué tipo de información le tienen que otorgar al país que recibe ese tipo de notificación. El país receptor puede tomar entonces resoluciones sobre si procede los elementos o la información es insuficiente y entonces solicitar mayor información o decidir no aceptar el tránsito de la transferencia de ese organismo. Cuando ya el notificador le da ese expediente con toda la información, entonces si el país después de 90 días no ha notificado cuál ha sido su resolución, es decir, un consentimiento de adopción o no, entonces pues no quiere decir que el país pues lo esté admitiendo, ¿no? O sea, no es omiso, simplemente es una cuestión de quizás necesita más tiempo o está diciendo que no lo va a aceptar, pero bueno, para tener la realidad en el contexto del protocolo de Cartagena, cuando ya la parte ha resuelto o ha examinado toda la información y da su consentimiento, entonces basa su decisión justamente en una evaluación de riesgo, que es un procedimiento metodológico para poder tener en cuenta tanto el enfoque precautorio, aspectos biológicos de la pertinencia de tener el organismo modificado en el contexto del medio ambiente receptor, y además algunas consideraciones socioeconómicas que en el ámbito del protocolo de Cartagena son voluntarias. En México sí las tenemos, pero pues vaya, este es un artículo, el artículo 26, que quedó en las negociaciones como muy difícil de poner a las partes de acuerdo. Y entonces decidieron que aquellos países que quisieran las podían tomar en cuenta. Hay países que dicen, no, yo no las tomo en cuenta porque mi evaluación es más bien biológica. Entonces hay diferentes visiones y eso quedó voluntario, pero en México sí las retomamos. Y bueno, una vez que la parte de importación ya tomó una decisión, informa al BCH y al Centro de Intercambio de Información, que es el clearing house de este tipo de
de instrumentos, una página electrónica a la que se puede consultar, es de consulta pública, en la cual pues ya le dan todos los elementos de cómo fue la resolución, cuáles fueron los justificantes de por qué sí o por qué no, y ahí pues puede ya sea prohibir la importación o solicitar información adicional al proveedor, autorizar la importación con condiciones o no condiciones y comunicar, pues bueno, en aquellos casos donde le hagan falta más tiempo, pues vaya un poco de poder definir, dame más tiempo, necesito más evaluación o dame más información, etcétera, ¿no? Entonces es como un procedimiento paso a paso, bastante administrativo, pero de eso se trata el protocolo de Cartagena, de poder dar, al menos en este punto, como las pautas a seguir y la claridad entre los países de qué hacer cuando se trata del tránsito de OGMs. Si bien, como les comentaba Alberto, no todos los países del CBD son parte del protocolo de Cartagena, sí existe el artículo 24 y el 14 del mismo protocolo que te establecen que debe haber una colaboración entre estados parte y no parte, y aun cuando los estados no sean parte, pues deben por lo menos cumplir con los criterios mínimos de Cartagena como para pues, tener una homologación internacional. Ya respecto a esto de la notificación, solo para comentarles un poquito de qué hacemos en México, bueno, qué existe en México. Esta notificación se hace por escrito y se hace a los puntos focales o a la autoridad nacional competente del país de importación cuando alguien va a exportar un OGM hacia otro país. En México existen las disposiciones, no nos hemos visto en la situación de aplicarlas, porque si bien existen muchos centros de investigación nacionales, todavía no están en ese nivel de desarrollo para tener desarrollos comerciales, de manera que no hemos tenido de parte de centros públicos de investigación pues la exportación hacia otros países que pues, pudieran utilizar las aplicaciones biotecnológicas de nuestro país. Pero bueno, existen las provisiones de que pues, hay que seguir estos lineamientos y se retoma, como les digo, todas las disposiciones de Cartagena. En el caso contrario, cuando se hace la importación, y creo que fue pregunta de alguien hace un poquito, espero que dé claridad, pues bueno, en la ley sí existe que cada organismo vivo modificado que se intente importar al país debe contar con un permiso si va para la liberación a medio ambiente, que es a lo que se refiere el ámbito del acuerdo fundamentado previo. Si va para consumo humano, en un momento les platico, eso requiere una autorización por parte de la Secretaría de Salud, pero en el caso de los permisos de liberación, es decir, cuando alguien importa para hacer, digamos, si es el caso de un cultivo genéticamente modificado, una liberación a campo, entonces existe en el protocolo de Cartagena un concepto del caso por caso y el paso por paso. Entonces nosotros sí seguimos con esos principios donde el caso por caso se refiere a qué tipo de organismo es, cuál es la modificación genética, a qué sitio lo vas a liberar y cuáles son los usos que se le va a dar, es decir, es por experimentación, es porque realmente lo van a utilizar como un sistema de pruebas, pues porque lo quieren a nivel comercial ya como para producción. Entonces, todos esos elementos, esos 4 elementos que les acabo de describir, serían el caso por caso. Ahora, para el paso por paso, entonces, las liberaciones en México no se dan como si a alguien se le ocurra, yo quiero liberar tal grano OGM porque ya en otros países se utiliza a nivel comercial, pues de una vez que se haga comercial en México. No, tiene que seguir las etapas de liberación experimental, piloto, comercial, y esto se refiere a diferentes elementos muy acotados de los permisos, es decir, que las autoridades establecen medidas de bioseguridad específicas para cada uno de estos niveles, para que haya más conocimiento, para que se puedan hacer pruebas incluso de cómo se comporta ese organismo y que se puedan establecer bien las medidas de bioseguridad para que pues, no represente un riesgo a la diversidad biológica, más allá de lo que te pueden dar en el informe, ¿no? En ese expediente con el que viene la solicitud. Pero pues también se realiza investigación en el ámbito y otras cosas que, bueno, en otra ocasión les podremos platicar con un poquito más de detalle. En aquellos casos que haya productos de importación que en otros países
como les decía, existe este repositorio, el BCH, el Centro de Información de Bioseguridad, que te diga es que este está prohibido en otro país porque está clasificado tal vez como no permitido porque tiene tales o cuales características. Entonces, nuestra ley establece que no se permite la importación de ese tipo de organismos. Dentro del procedimiento de otro tipo de ámbito, como les decía, para consumo humano o animal o para procesamiento, establece el protocolo líneas generales. En el artículo 11 se complementa con las disposiciones de Codex Alimentarius y está también de revisar para que puedan ustedes echarle un ojito a anexo 2, donde vienen pues todos los, muy claramente cuáles son los criterios específicos que deben abordarse para protección a la salud. Y en este sentido, pues bueno, se dan pues aspectos para que los países puedan tomar decisiones sobre la importación y puedan informar cuáles son sus resoluciones o sus dictámenes al Centro de Intercambio de Información, y esto sirva pues para que haya esta coordinación internacional y pues haya un intercambio de información al respecto. Entonces, en México, ¿qué sucede? Este tipo de situaciones no cursa con un permiso, es una autorización. Hacemos la distinción, básicamente es lo mismo en que hay una autoridad competente que revisa la información y hace las pruebas necesarias, pero para el caso de México nosotros sí hacemos la distinción entre lo que va a consumo y lo que va a liberación al ambiente, y en ese sentido quien es responsable es la Secretaría de Salud. Ellos emiten las autorizaciones para comercialización o para importación para comercialización, mediante lo cual pues en este caso se trata de utilización del OGM para consumo, no va para liberación al medio ambiente, aunque nosotros físicamente pues vaya, una semilla, un grano, quizás lo vemos como lo mismo, pero un cargamento que va para consumo, un grano, el consumo de commodities, va a través de una autorización. La importación tiene que tener una autorización, y esto es específicamente para el ámbito de consumo humano o animal, o también para aspectos de salud pública o biorremediación, ahí en la ley, pero no se libera o no debería liberarse a medio ambiente. Cuando se hace ya para el ámbito de medio ambiente, entonces sí, y para el ámbito de salud aplica evaluación de riesgo, pero no se llama evaluación de riesgo, sino que es evaluación de inocuidad. En el caso del medio ambiente aplica esto del artículo 15 y 16 sobre evaluación y gestión del riesgo, en la cual estas metodologías especializadas permiten conjuntar información de múltiples disciplinas y tener un análisis pormenorizado del riesgo biológico, del riesgo ambiental, de todo lo que se requiere para poder tener base científica que tenga los elementos de qué sucede en los sitios que se está solicitando, por ejemplo, hacer una liberación al medio ambiente, y las medidas de gestión para poder controlar, si es que hubiera, los riesgos o poder tener elementos de manejo adecuado de ese tipo de organismos. Entonces, básicamente en México retomamos los elementos de anexo 3, consideramos a la evaluación de riesgo como este proceso científico metodológico para poder ir determinando caso por caso en los diferentes pasos qué es lo que se necesita saber, cuáles serían los efectos de los OGMs en el medio ambiente receptor, cuáles serían las consecuencias y las magnitudes de riesgo. Y bueno, actualmente está en proceso de publicación una norma oficial mexicana que habla sobre los estudios de riesgo para justamente estandarizar las metodologías, y tomamos muchos elementos de la guía voluntaria que está ¿cómo se llama?, que desarrolló el grupo de LATEC de evaluación de riesgo, otras guías, del protocolo de Cartagena, otras guías también que existían, y fue, un proceso largo de diferentes discusiones técnicas, porque obviamente el tema lo amerita, y pues bueno, tenemos eso para que las autoridades puedan tener estos procedimientos estandarizados y establecer las medidas de bioseguridad, de manejos y de gestión. No voy a profundizar en ello, pero también en el artículo 17 del protocolo de Cartagena se habla de las medidas de movimientos transfronterizos no intencionales y medidas de emergencia.
En el caso que se conozca de una situación en un país que haya dado a algún movimiento involuntario de alguno de los organismos regulados, es decir, de los OVMs que tengan efectos adversos significativos, debe notificarse al BCH, justamente como este sistema como de alarma o de estrategias de gestión entre países. Y pues estamos en el ámbito también de manipulación, transporte y envasado. Se requiere que los movimientos transfronterizos, aquellos que son intencionales, en el artículo 17 hablábamos de los no intencionales, en este caso son los intencionales, pues se tengan en cuenta las normas internacionales sobre estándares de manipulación, de envasado, incluso de etiquetado. Y a ese respecto, el artículo 18 les habla de 3 disposiciones. Tenemos el 18A, el 18.2A, que habla sobre aquellos OGMs que se destinan a uso directo para alimento humano, animal o para procesamiento, donde al menos debe identificarse claramente que el producto o el alimento OGM puede llegar a contener, el cargamento que lleva ese alimento puede llegar a contener organismos vivos modificados y que no están destinados para la liberación al ambiente. En el inciso B te habla de aquellos que son para uso confinado y que se especifique su propósito, cuáles son los requisitos para su manipulación. Este aplica mucho para esta parte de investigación y de enseñanza, como platicábamos. Y en el inciso C nos habla de aquellos que están destinados a la introducción al medio ambiente. Y aquí hay que especificar claramente cuál es el OGM, cuáles son los rasgos que tienen, cuáles son las características y cómo se hace el manejo. Nosotros tenemos una norma oficial mexicana que específicamente habla de cómo etiquetar OGMs que van a ser introducidos al medio ambiente en el ámbito de etiquetado para semillas, por ejemplo. Esa norma está vigente, y para el caso de los de consumo humano existen disposiciones en la Ley de Bioseguridad, en el artículo 101, justamente para tener el etiquetado en México. En el ámbito un poco más administrativo, el protocolo nos habla de autoridades nacionales y puntos focales nacionales. El punto focal nacional en México para el tema de Cartagena en particular es la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, también es punto focal nacional del repositorio de información de este sistema del BCH, y pues estamos a cargo de subir toda la información, hacemos un espejo con toda la información que se requiere. Y para las autoridades nacionales competentes están, en la página está Secretaría de Agricultura, está Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, justamente por las competencias, porque Zagarpa y Semarnat son quienes son responsables de los permisos, y la Secretaría de Salud, como vieron, es la que está responsable de las autorizaciones. Tenemos también un esquema de coordinación interinstitucional. Si bien las 3 secretarías primarias, pues las competentes son las que llevan quizás la mayor responsabilidad, también está involucrada Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, pues por esto del tránsito, las aduanas, Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencias. Entonces, son los titulares de estas instancias las que conforman la CIBIOGEM propiamente. La comisión está conformada por los secretarios de Estado y el director general, de manera que las decisiones en bioseguridad pues se toman en México con esa responsabilidad a ese alto nivel. Y la presidencia de esta comisión rota entre las secretarías de mayor competencia cada 2 años. Actualmente, para este periodo, nos preside el secretario de Medio Ambiente y se coordinan acciones para poder llevar a cabo las disposiciones del protocolo y de la Ley de Bioseguridad. En otra ocasión, si nos abren el espacio, les platicamos con más detalle sobre cada una de ellas, pero ya hablábamos que pues el protocolo trae disposiciones para utilización confinada, para liberaciones al ambiente, para comercialización, que como ustedes pueden observar, pues la traemos en la Ley de Bioseguridad, con diferentes esquemas, diferentes actos administrativos. Las autoridades competentes revisan
cada uno de ellos y le dan seguimiento técnico y de gestión, incluso de seguimiento, ¿no? Aspectos de monitoreo y de detección posterior a la liberación de un OGM. Aspectos de importación y exportación, pues ahí está Secretaría de Economía y de Hacienda, y pues bueno, se regulan todas las actividades. Eso sí, en México regulamos desde desarrollo hasta uso comercial o importación, exportación de estos productos, y se busca pues justamente proteger al medio ambiente, a la diversidad biológica, a la salud humana y también de los animales y de las plantas, ¿no? Entonces es como un ámbito muy completo. Si tienen oportunidad de leerla, es una ley bastante sui generis, habla de muchos elementos, tanto legales como técnicos. No es tan sencillo a veces de digerirla por justamente esta multidisciplinariedad, pero pues los invitamos a que nos sigan y podemos también proveer un poco de elementos. Nosotros en la Secretaría Ejecutiva, como les decía, también tenemos la atribución ahí por ley de ser punto focal nacional. Mi titular, la doctora Ortiz, pues es quien está siendo el secretario ejecutivo, es el punto focal nacional del protocolo de Cartagena, y como tal pues hay que rendir informes, hay que conjuntar la información para poder llevar el cumplimiento y el seguimiento de todas las disposiciones del protocolo, hacer que todo lo que se negoció a nivel internacional opere a nivel nacional. Y pues bueno, es un ámbito muy intenso, pero muy gratificante ver que nuestro país pues tiene un buen desempeño y que pues con la colaboración de todos los sectores pues se va dando respuesta. Entonces piden también en el protocolo, en el artículo 20, que se dé pues la información sobre seguridad de la biotecnología. Este mecanismo facilita el intercambio de información y de experiencias. La experiencia es muy valiosa, poder compartirla entre los diferentes países, porque como ustedes pueden ver, dependiendo del tipo de organismo modificado y del tipo de diversidad biológica que quieres proteger, pues los contextos pueden ser múltiples. Entonces la experiencia que otro país pueda tener en ese ámbito puede ser muy valiosa y enriquecedora, y a la inversa también. México contribuye bastante con los elementos que tenemos, mucho de línea base, de los estudios que ha realizado la CONABIO, muchos de los elementos que aporta INIFAP, SINAREF, y diferentes diagnósticos de recursos naturales que se hacen en México, que también permiten pues apuntalar ahí elementos técnicos científicos, obviamente experiencia de uso y de desarrollo de organismos vivos modificados. Entonces también somos un país que tiene elementos que aportar y contribuir sobre el conocimiento desde el desarrollo, concepto, hasta el manejo de algunos de estos organismos, y que pues han sido sujeto pues de meterlo aquí en las páginas. Y ustedes van a poder consultar, si siguen ese vínculo, el perfil de país. Somos de los países que hemos subido pues todos nuestros elementos legales. Te piden cuáles son los lineamientos que tienes, las leyes, las regulaciones. Todo eso está en la página del BCH. También la tenemos en una página nacional, que es el portal de la CIBIOGEM, que es el Sistema Nacional de Información en Bioseguridad. Pero pues aquí pueden encontrar quizás todo lo que el protocolo de Cartagena te pide de que le estés informando. Somos bastante cumplidos en tratar de mantenerlo al día, y con la contribución, digo, no es de la Secretaría Ejecutiva, sino que es de todas las autoridades, de los segmentos de la sociedad, de los elementos que aportan a alimentar este portal. Y por eso México tiene un papel bastante importante en Protocolo de Cartagena. Digo, creo que desde CBD, todos los instrumentos que estamos trabajando el día de hoy, somos uno de los países que contribuyen mucho, porque somos mega diversos, pero además bastante cumplidos con tener nuestras leyes en punto, y bueno, tratar de hacer que las implementaciones de los instrumentos internacionales se lleven a nivel nacional. En este repositorio informativo van ustedes a encontrar elementos diversos. Pueden encontrar sobre conciencia y participación pública, que deriva del artículo 23. Hay foros en línea, consúltenlos, investiguen estas páginas, son bastante valiosas, les van a dar muchos elementos, y a veces se dan discusiones
muy específicas, por ejemplo, de evaluación de riesgo, estaban los foros en línea, algunas guías, algunos elementos técnicos, se dan discusiones muy ricas y como van a ver, también hay posiciones de diversas visiones a nivel mundial. Entonces, no solo ocurre en México que este tipo de organismos sean controversiales, sino que pues, se dan muchos elementos de discusión también en estos foros internacionales, de detección también hay algunas herramientas técnicas. Si alguien está tal vez en un nivel más especializado o en una institución que se dedique a desarrollar estrategias de gestión, pues vaya, estos elementos son bastante valiosos. Y uno de los temas que también ha llamado mucho la atención y viene también para ahora la COP 9, es el de consideraciones socioeconómicas. Les comentaba, artículo 26 nos habla de que para tomar decisiones es útil, porque no lo hacen vinculante, que para todos los países, no lo quisieron así, pero vaya, nosotros sí lo tenemos, es que se tomen en cuenta consideraciones socioeconómicas dentro del proceso. Entonces, en México lo que tenemos es que está la toma de decisión sobre evaluación de riesgo y la parte de consideraciones socioeconómicas como un componente adicional para que el tomador de decisión tome también en cuenta no solo la parte de riesgo biológico, sino también el contexto social, cultural, quizás de desarrollos productivos estratégicos que también tenga que tener en mente, ¿no? Ya regresando a Cartagena, tenemos elementos que fortalecen capacidades y a ese respecto hay muchos talleres y muchas seminarios de capacitación, intercambio de experiencias técnicas, aspectos de concienciación y participación del público. Aquí también me adhiero al llamado que hacía Alberto en la mañana. Es muy importante estas actividades que están realizando con la asociación, de fomentar esta parte de concienciación, de entendimiento de este tipo de instrumentos que obviamente requieren quizás esa apertura a una multidisciplinariedad que no todos traemos esa experiencia legal, internacional, biológica, de ecología, de ámbitos. Alguien preguntaba de biología sintética. Sí, son temas interesantes que si podemos construir una realidad conjunta es porque los múltiples actores de la sociedad pues están compartiendo elementos que aportan para un mejor entendimiento. Entonces esta parte es muy importante, muy valiosa, y si sigan haciendo estas actividades de vinculación y de conocimiento. Por nuestra parte, pues muy a gusto de poder estar aquí compartiéndoles algunos elementos, incluso de invitarlos. Nosotros desarrollamos algunos elementos cuando viene la celebración del 11 de septiembre, que es la entrada en vigor del protocolo de Cartagena. Organizamos un día de puertas abiertas, los invitamos a estar con nosotros ahí en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva. Este año cumple 15 años el protocolo, entonces esperamos poder hacer un poco de difusión. Les vamos a pasar los vínculos y que si gustan acompañarlos, son bienvenidos. Muchos de los representantes de las instituciones que realizan todos estos procesos pues vienen y dan pláticas, y ustedes pueden preguntarles de manera directa. Y también tenemos un ciclo de seminarios, entonces también los hacemos en línea. Les vamos a pasar ahí la liga para que si gustan pues puedan seguirlos también. Y bueno, ya sea en nuestras instalaciones o de manera remota, pues puedan conectarse y pues así preguntarles directamente a los expertos de temas muy, muy especializados como biología sintética o las nuevas aplicaciones de edición genómica y bueno, incluso también gente de derechos humanos y de procesos de participación. Entonces, ya casi para finalizar, voy a entrar a materia de responsabilidad de compensación del artículo 27, que habla de aspectos cuando estaban en los países parte, bueno, todavía no eran parte, pero cuando estaban negociando el protocolo de Cartagena, este fue uno de los temas quizás más difíciles de abordar, porque no se podían poner demasiado de acuerdo sobre cómo abordar los aspectos de daño. Y la acreditación de daño en materia ambiental relacionada con organismos vivos modificados para el año 2000 estaba muy, muy en pañales, siquiera tener elementos de conocimiento de cómo se iban a comportar estos organismos
a nivel ya de utilización comercial. Entonces, con base a toda esta discusión, se decidió que a partir de esta parte de responsabilidad y compensación se elaboraría un protocolo suplementario al protocolo de Cartagena, en el entendimiento de que obviamente iba a requerir mucho más tiempo porque habría que poner de acuerdo a partes técnicas, a reguladores, a áreas jurídicas y legales sobre cómo establecer un protocolo que pudiera dar los procedimientos internacionales y las reglas básicas para poder tener claridad en responsabilidad de compensación sobre materia de daños, ¿no? Entonces, eso se dio del año 2008 hasta 2010, las negociaciones estuvieron muy intensas, se llevaron a cabo justamente en Japón y en Malasia, por eso este protocolo lleva los nombres de dos ciudades, de Nagoya y de Kuala Lumpur, y vaya, fue hasta 2010 que ya se pudieron dar, ¿cómo se llama?, los acuerdos entre los países y generar el protocolo, pero estuvo sometido por mucho tiempo al proceso de ratificación. Ya se explicaba Alberto, uno en el ámbito internacional, el instrumento se acuerda la redacción del documento, todos los países ya quedan en términos de acuerdo sobre el texto inicial, pero lo llevan a sus países para poder implementar la ratificación, es decir, llevarlo a sus procesos legislativos y dar el visto bueno de que están sujetos a ese instrumento internacional. Y entonces este protocolo estuvo abierto desde 2010, nosotros en México lo tuvimos ratificado ya en 2012, fuimos de los primeros países de Latinoamérica que han ratificado el documento, solo Cuba lo ha firmado, en Latinoamérica somos los únicos dos países, y pues bueno, a nivel internacional solamente son 41 países los que son, bueno, son 40 países parte y la Unión Europea que no cuenta pues como parte, pero pues por eso son ese número ya en vigor desde el 5 de marzo de este año. ¿Y sobre qué trata este protocolo? Se tiene que el ámbito de este protocolo es justamente poder proporcionar las normas y los procedimientos para responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos modificados, y con ello trata de definir un poco ¿cuál es la aplicabilidad de daño? Cuando un organismo vivo modificado se libera al medio ambiente y tuviera efectos adversos sobre la diversidad biológica, las sanidades animal, vegetal, todo el ámbito de competencia del protocolo de Cartagena, entonces si esto llevara a un daño de esos ámbitos de protección, entonces para ello está este protocolo. Es como dicen, como una salvaguarda a que si no fueron funcionales las medidas que se establecen en Cartagena, pues bueno, pudieras tener este segundo mecanismo para que los países que sufrieran esos daños puedan reclamar una compensación, bueno, puedan fincarse una responsabilidad sobre quién es el operario que estuvo. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Hola, estamos escuchando a alguien. En ese sentido, poder justamente darle el cauce legal correspondiente a aquellos daños que resulten del uso autorizado de estos organismos, o bien aquellos que sean derivados de movimientos involuntarios, o bien incluso aquellos que sean ilícitos, es decir, alguien que no cuente con un permiso y que aún así hizo la liberación al medio ambiente y que esto ocasionó un daño, pues bueno, también son sujetos de una responsabilidad y esquemas de compensación. Entonces, en el caso del PNKL, en su segundo artículo, nos describe un poco a qué se refiere el daño, y en el concepto del protocolo suplementario, pues un daño es el efecto adverso en la conservación y utilización sostenible de diversidad biológica, que toma también en cuenta pues los aspectos correspondientes a salud humana, pero debe tener estas dos características, que debe ser un daño medible o bien observable, para que
pues puedan presentarse los elementos suficientes que acrediten el daño. Entonces aquí mucho de la discusión, y justamente fueron de las deliberaciones, bueno, es qué tipo de elementos necesitas para ello y cómo realmente haces ese vínculo causal, y pues a lo que pudieron llegar los países a que al menos fueran referencias científicamente establecidas y que pues tengan el elemento de que fueran daños significativos. Entonces, ¿qué se refiere a un daño significativo? Son aquellos efectos adversos que se van a determinar en base a qué tanta incidencia tuvo ese OVM sobre el medio ambiente y qué tanto afectó, ya sea a largo plazo de manera permanente, qué tanto puede recuperarse ese ecosistema, si es cuantitativo, si es cualitativo, cómo reponer, si es que hay esa medida, para que pueda resarcirse el daño, o bien dar, obviamente las medidas necesarias para que pueda mantenerse un estatus adecuado de conservación de la diversidad biológica, ¿no? Y ya para cerrar, les platicaré ya muy someramente de la Conferencia de las Partes, que también la considera el protocolo como un artículo, para dar esa claridad de que las partes, el máximo órgano de decisión del protocolo es la Conferencia de las Partes, que es todos aquellos países parte que firmaron el protocolo y que lo ratificaron. Entonces ellos son quienes toman la decisión de alto nivel. Tuvimos el honor de ser sede el año pasado, en 2016, perdón, ahí hay un error, en 2016 en Cancún. Fue la primera ocasión en que el protocolo de Cartagena, el protocolo de Nagoya y el convenio sobre diversidad biológica sesionaron de manera concurrente. Fue una logística interesante y México fue el impulsor de esos procesos de integración, dentro de los cuales, pues vaya, gratamente la delegación mexicana pudo ser bastante amplia, involucrando incluso a varias de las asociaciones civiles participando, pueblos indígenas diferentes, bueno, representantes de pueblos indígenas. Fue un evento masivo, pero justo para revisar los cumplimientos a las disposiciones de los distintos instrumentos. Entonces, ahora que viene COP 9, vamos a tener quizás otro tipo de elementos a llevar, a trabajar la postura. En esos periodos intersesionales también se llevan a cabo muchas actividades, justamente lo que hablábamos, talleres de capacitación, elementos de intercambio de información, cumplimiento a los informes, etcétera. Pero para aquellos que tengan curiosidad un poco de cómo decide la Conferencia de las Partes, está esta página en el BCH para que puedan consultar los temas específicos, cuáles han sido las resolutivas de la COPMOP. Y aquí se resguardan pues todos los elementos para que ustedes puedan tener los antecedentes antes de que vayamos a la COP 9. Es lo que a nosotros nos toca hacer, revisar y hacer un diagnóstico. ¿Cómo vamos en todas estas decisiones que ya se hicieron? ¿Qué tanto estamos cumpliendo? ¿En qué tenemos que apretar al acelerador para pues, darme justamente el cumplimiento? Y para ello el protocolo prevé que haya la presentación de informes. Entonces, para Cartagena se hace cada 4 años. En este periodo nosotros ya presentamos el tercer informe nacional. México dio cumplimiento a ello el 31 de octubre de 2015 y en este periodo intersesional las decisiones de SOPSTA y de SBI, no, más bien SBI porque es más administrativo este tema, están tratando de hacer una fusión en los tiempos en que se reporta al CBD, a Cartagena y a Nagoya, de manera que ustedes van a ver por ahí alguna de las resoluciones para... se nos fue aquí la pantalla. Para poder dar atención a estas disposiciones y de manera conjunta, es decir, que en los mismos tiempos se vaya informando tanto el cumplimiento del plan estratégico de
de CBD con las metas de Aichi y el cumplimiento del plan estratégico, porque Cartagena por el ámbito también tiene un plan estratégico específico que cumplir y pues bueno, darle ese cumplimiento. Y en ese sentido, conforme a las disposiciones del artículo 35, se hace una revisión cada 5 años, va a tocar hasta la siguiente COPMOP, pero en el periodo interseccional nos van a estar solicitando los elementos de información a ese cumplimiento y vamos a evaluar la eficacia de este plan estratégico que trae Cartagena. Entonces, para eso, pues los elementos del plan estratégico, el marco de plan de acción sobre la creación de capacidades, que son instrumentos que acordó la COPMOP desde la cuarta, nos permiten empezar a revisar la información que tenemos de la implementación de la ley y las disposiciones relacionadas con Cartagena para focalizarlas en el cuarto informe nacional. Van a ver ahora de los documentos que vienen para COPMOP 9 un formato que viene con los elementos que nos van a preguntar y que la COPMOP va a acordar, que ese formato sea el que se utilice justamente para llevar tanto el informe de cumplimiento como la revisión de la eficacia del protocolo. Entonces, por eso está ahí en amarillito, 2019 es el periodo en el que va a suceder ese proceso, y 2020 va a ser cuando haya que rendir ese cumplimiento en China, en la COPMOP de China. Y bueno, todos esos documentos los vamos a estar trabajando. Existen los mecanismos para tener la participación social correspondiente y pues estamos en vísperas de la COPMOP 9. Como ustedes saben, también va a ser concurrente con la del convenio y con la del protocolo de Nagoya. Les dejo aquí el vínculo para que puedan ustedes directamente consultar lo que corresponde a Cartagena. De momento solamente tenemos la agenda provisional. Ya nos comentó la gente del secretariado del convenio que van a salir por ahí de septiembre, tal vez la última semana de agosto. Entonces, casi siempre si bien el proceso de integración ha sido bastante útil para poder conocernos y actuar de manera coordinada, nos mete un poco la presión de tiempos, porque si los documentos para los protocolos salen como con rezago, porque pues tienen que pasar las primeras partes con CBD y después lo pasan para los protocolos. Entonces sí nos reduce un poco el tiempo, pero en fin, lo trabajamos de todas maneras en grupos de trabajo especializados. Y cualquier información adicional que ustedes gusten consultar, los invito a buscarnos en nuestra página. Ahí actualizamos tanto lo que está en actividades nacionales, actividades internacionales. Si tienen preguntas sobre cómo están los permisos o las autorizaciones a nivel nacional, cuáles son las resoluciones que han dado las autoridades, están ahí en el Registro Nacional de Información. Existen elementos de consulta pública. Cuando existe una liberación, una solicitud de liberación, se pone a consulta pública en el portal electrónico, tanto de la autoridad, en este caso Zagarpa, porque es la que ha recibido como solicitudes para liberación de cultivos GM, y en el portal de Cibiogem como parte del Sistema Nacional de Información. Y pues bueno, hay varios elementos de los que estábamos conversando sobre los seminarios, información, proyectos de investigación, oportunidades incluso de participación en los consejos, etcétera. Y este es el vínculo en nuestra página a lo que trae el protocolo de Cartagena, que pues vaya, lo tratamos de mantener actualizados, y cualquier duda, pues por favor háganosla llegar. Si algo no está en la página también avísenos y nosotros con gusto la ponemos para que pueda ser de fácil y libre acceso. Y pues bueno, por ello pues les agradezco mucho su atención y les dejo mi correo y es un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Natalie. Mucha información, pero pues el webinar se queda grabado para que podamos revisitarlo, y cualquier duda pues podríamos contactarte. Sí, claro. Y si hay preguntas, pues... Sí, damos espacio a preguntas, unos 15 minutos. Ahora sí ya nos extendimos, pero queda grabado el webinar. Entonces, y para los que no tuvieron tiempo de estar en todo el webinar, ya saben que lo subimos al sitio web. Pues esperamos tantito a ver si alguien quiere tomar el micrófono o mandar preguntas por el chat.
A ver, tenemos una pregunta de María Cristina Meléndez con respecto a los transgénicos. ¿Qué posición se tiene al respecto? Que creo que es la que hacías hace rato, ¿no? Gracias, María Cristina. Respondo a tu pregunta. La posición que se tiene en México con respecto a los transgénicos es que los transgénicos obviamente son organismos vivos modificados. Nosotros los tratamos como organismos genéticamente modificados, por lo cual son organismos regulados. Están sujetos a la ley de bioseguridad de OGMs, lo que quiere decir que si alguno de estos organismos se utiliza para consumo, debe ser revisado para tener la evaluación de inocuidad correspondiente. Se tiene que proteger el ámbito de salud, es decir, si se revisa qué tipo de modificación es la que tiene ese organismo, cuál es el transgen, dónde está ubicado. Se hace un procedimiento que viene descrito en la ley y en el reglamento, donde obviamente se retoman las disposiciones de Cartagena, se tiene ese enfoque precautorio de antes de que se utilice para el consumo o antes de que se utilice para liberación al ambiente, debe ser evaluado primeramente y debe tener una resolución favorable. Si no la tiene, no se autoriza y no se lleva a consumo, o no se permite y no se libera al medio ambiente. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en la ley de bioseguridad. Están autoridades competentes, autoridades nacionales competentes, que es como se determina en el protocolo de Cartagena, y para ello, si el organismo transgénico o alguien pretende liberarlo, tiene que cumplir con esto del paso por paso. Si va a liberarlo al medio ambiente, tiene que solicitar a SAGARPA o a Semarnat la liberación, una solicitud de permiso de liberación al ambiente, y en lo correspondiente, por ejemplo, si el organismo si el transgénico es del ámbito agrícola, digamos, algodón genéticamente modificado, maíz, ahorita hablamos de maíz, no hay ahorita liberaciones de maíz porque hay justamente todo un seguimiento, es un procedimiento legal que existe ahorita con una demanda de acciones colectivas sobre derecho difuso que todavía está el juez en evaluando algunos aspectos. De momento no hay esa liberación de maíz, pero bueno, cualquiera de los cultivos GM, si son agrícolas, es SAGARPA, la autoridad correspondiente, que hace una revisión técnica de la descripción de la modificación, lo lleva a sus áreas de evaluación de riesgo, le da una copia del expediente a la Semarnat, porque como va a ser para liberación a campo, si bien es del ámbito agrícola, también se hace una consulta con el medio ambiente, con el sector ambiental, y entonces se toman opiniones de CONABIO, de CONAMP, para áreas naturales protegidas, diferentes ámbitos que Semarnat coordina para tomar la resolutiva de parte de Semarnat, y ese dictamen es vinculante con SAGARPA, de manera que la SAGARPA no puede emitir un permiso de liberación al ambiente de un producto agrícola si no tiene el visto bueno de la Semarnat. Y bueno, ya si es del ámbito forestal, por ejemplo, un organismo, no ha habido ahorita en México, pero si llegara a ser un transgénico forestal, entonces se lleva a Semarnat y es medio ambiente quien hace la revisión, igual con sus órganos técnicos y especializados para evaluación de riesgo, y pues piden opinión nuevamente de CONABIO, CONAM, de GIRA, diferentes instancias al interior que pueden dar una opinión científica y especializada, y pues vaya, es la manera en que se regulan. Gracias. Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, pues creo que con esto podríamos cerrar. Les reitero que pues Natalie pone a su disposición tanto sus datos de contacto, y pues ya nos estará compartiendo de la semana que tienen en Cibiogen para compartir las experiencias de este conocimiento y lo que trabajan desde la Secretaría de Cibiogen. Tenemos una más de Cristina. ¿Se tienen estudios que vinculen el consumo de alimentos de origen transgénico con la salud de la población en general?
Gracias, Cristina. Muy interesante. Ciertamente es un ámbito muy prolífico en cuanto a información y es algo que tenemos que reconocer. Este tema es quizás tan multidisciplinario, tan complejo, o al menos a veces así se ve, que no es fácil determinar dónde está la información condensada, y nos hace falta trabajar esa parte de compartirles la información de una manera muy directa. Sí existen estudios, sí existen incluso metaanálisis y diferentes elementos sobre, desde que salieron los OGMs a aspectos comerciales y de consumo por allá que les comentaba en los años 90, empezó a darse mucho de esta curiosidad. Obviamente el ámbito de salud es algo de los que nos preocupa mucho, como para mantenerlo, la información bien determinada. Sí los hay. Puedo proporcionarles varias ligas, los que me vienen a la mente así muy puntuales, que son experimentos serios, son varios estudios que detonó la Comunidad Europea. Después, bueno, ha venido dándole el seguimiento a través de proyectos de investigación independientes a lo largo de los primeros 20 años de utilización, y sacaron un compendio de este tipo de elementos, y sus conclusiones, la conclusión de ese resumen de varios estudios, lo que conjuntaban era que aquellos organismos genéticamente modificados que han transitado los esquemas regulatorios, y por eso es que se establecen estos instrumentos, ¿no? Como para dar justamente atención a todas estas inquietudes de ámbitos de protección humana, de los derechos humanos. De estos elementos se tienen que los organismos genéticamente modificados que han pasado estos filtros regulatorios de Cartagena y evaluación de riesgo del artículo 15, el anexo 3, han presentado que son tan seguros como los convencionales. En todo momento hay paneles técnicos y paneles de expertos. Tienen, por ejemplo, en Comunidad Europea está EFSA, en México pues están las autoridades de COFEPRIS y las autoridades de SENACICA, de GIRA, y las instancias incluso independientes de institutos autónomos de investigación o de las universidades, que conjuntan información. Entonces, para darte una respuesta rápida, los que están regulados han pasado estos filtros y no han demostrado daño a la salud humana. Hay varios artículos que de repente sí obviamente nos levantan banderita roja como para darles seguimiento, sobre todo cuando después de ciertos años que ya ha habido esa acumulación de experiencias y que se comparten con otros países incluso, y sobre todo a través del mecanismo del BCH, que te indican no viene, no hay daño, y alguien te sale con algunos artículos de grupos de trabajo de investigación que te dice, oye, este aspecto no se ha revisado, o a lo mejor efectos a largo plazo pudieran tener otro tipo de enfoque. Entonces eso lo que hace es que detona a la comunidad científica a poder proveer elementos de revisión, ¿no? Entonces poder observarlo nuevamente bajo otra lupa, y por ejemplo de algunos artículos que estuvieron por ahí en 2012-2013 que te daban indicios de a lo mejor algunos de estos productos pudieran generar cáncer, se empezaron a revisar ahora sí con otra vez experimentos, con metodologías, y hay todo un seguimiento que dio Comunidad Europea a través de los proyectos de GRACE 7, que es como un consorcio, bueno, no es un consorcio, ellos promueven investigación en el tema y van, ¿cómo se llama?, tomando universidades y centros de investigación independientes para que hagan el experimento. Nosotros en México lo que tenemos es un programa de fomento de investigación justamente que permita disipar ese tipo de incertidumbres y, bueno, puedas tener elementos técnicos científicos que te den aporte a la toma de decisiones. Entonces, de esa manera, pues lo que te quiero decir es que son de los organismos que quizás, o de los productos que quizás son de los más observados en cuanto a que, prueben su inocuidad.
y realmente, si me permiten otra ocasión o nos visitan, pues podemos darles todos los detalles. Incluso en esos días de la Semana de Puertas Abiertas, los especialistas de las áreas de evaluación de riesgo son quienes vienen, así que les pueden hacer ustedes las preguntas directas: ¿qué miden? ¿Qué onda con la alergicidad? ¿Qué onda con toxicidad? ¿Qué pasa con el cuerpo humano cuando consume este tipo de productos? ¿Me hacen daño o no los elementos de modificación genética? Y pues bueno, también los especialistas pues te explican cómo es que se producen estos organismos y qué es lo que tiene de modificación, ¿no? Entonces, sí son temas quizás bastante amplios. Pero me agrada que haya esa curiosidad porque pues, nos permite quizás poder mejorar nuestros mecanismos de comunicación y involucrarlos a que puedan tener acceso a todo ese material de evidencia. Es bastante técnica, pero si gustas, con mucho gusto mándame un correo y pues les enviamos lo que podemos tener ahorita de herramientas. Bueno, pues creo que ahora sí ya damos por terminado el webinar. Les agradecemos a todos los participantes. Queda una última pregunta por ahí. Adelante. En 2 minutos. Sí, va rápido porque la pregunta dice: ¿en qué lugares de Chiapas hay concesiones para transgénicos? Te comento, Elisa, en 2012 se emitió un permiso para liberación de soya genéticamente modificada con tolerancia a herbicidas, que incluía algunos polígonos en Chiapas. Sin embargo, ese caso en particular fue sujeto de una acción administrativa porque el permiso, si bien tengo los elementos al día, ha sido revocado y en su momento había el permiso para siembra de soya de este tipo en Chiapas. Nunca se llevó a cabo porque hasta donde entiendo no surtió efecto en Chiapas. Lo que nos compartían las autoridades es que tal vez se dieron, no tengo muy bien los datos si se dieron las primeras liberaciones, pero creo que no. Y de momento, actualmente no hay siembra de soya GM en Chiapas, al menos no permitida. Al menos. Sí, digo, es lo que te puedo decir, porque en este tema hay que tener mucha claridad si está permitido, si no está permitido, si la autoridad dio un permiso, si ha tenido algún seguimiento legal. Y pues de momento lo que se siembra en México es algodón genéticamente modificado, y eso en el norte del país y en algunos de los polígonos que están autorizados, permitidos para ello. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Les estaremos enviando correo cuando ya quede arriba el webinar. Tal vez en esta ocasión lo dividamos en 3 partes. Ya veremos la edición. Pues nuevamente muchas gracias, Natalie, por toda esta información, por abrirnos las puertas pues de conocimiento a todos estos temas que a veces aparecen controvertidos, pero con información es la base para tomar mejores decisiones y participar. Gracias, Raquel. Gracias a la asociación por la oportunidad. Realmente creemos que esta parte de poder generar criterios propios es quizás lo más valioso, porque en la medida en que todos como integrantes de la sociedad vamos teniendo justamente la visión de nuestros compañeros y de pues, los múltiples sectores que conforman nuestro rico país en todos aspectos, desde recursos naturales, aspectos multiculturales y de los diferentes sectores de desarrollo, pues obviamente podemos conjuntar quizás la mejor visión para nuestro país. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y pues estamos a sus órdenes cuando ustedes quieran. Bueno, hasta luego a todos, gracias. Recuerden visitar la página de la Alianza, alianzamexbiodiversidad.org, y nuestro correo contacto @alianzamexbiodiversidad.org. Chao. Hasta luego.